Estimados amigos y colegas, ¿cómo están? El día de hoy quiero darle la bienvenida a Class 2020, virtual en este caso. Espero que todos estén cuidando mucho con este asunto de la pandemia y que espero también que todos estén bien de salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la plataforma de los lentes esclerales OneFit. En este caso, OneFit MET y OneFit estándar o 2.0, como lo conocen en algunas partes de América Latina. Con estos dos lentes nosotros vamos a poder hacer adaptaciones en el 98% de los casos, tanto de córneas regulares como de córneas irregulares. El OneFit MET, que es el que vamos a hablar específicamente a continuación en los siguientes minutos, es un lente escleral que nos permite hacer adaptaciones en córneas altamente irregulares. Cuando tenemos, digamos, los casos más complejos, es el lente a elegir para poder nosotros compensar o corregir una gran anomalía óptica, un astigmatismo irregular alto en estos casos. Es interesante, de todas maneras, antes de hablar del lente per se, que nosotros aprendamos y veamos cómo ha evolucionado esta tecnología, y tanto es así que digamos, en los últimos meses o años probablemente, pues se ha visto una disminución significativa en la cirugía de trasplante de córnea, como lo vemos aquí en este reporte que está haciendo Patrick Caroline en la revista Contact Lens Spectrum, ¿sí? Y otros dos reportes muy interesantes que se hacen en el American Journal of Ophthalmology hace 2 años, en el 2018, asimismo como en la revista de ARVO, donde vemos precisamente, como el título lo vemos aquí, el impacto que tiene el uso de los lentes esclerales en el riesgo en un momento dado de requerir un trasplante de córnea. Y en algunos casos se mencionan hasta un 50% en la disminución de la cirugía de trasplante de córnea debido a el advenimiento de esta nueva tecnología, llamémoslo así, o el reencuentro de estos lentes esclerales. Y esto obviamente se debe a que los lentes esclerales pues dan una gran comodidad, además de dar una visión similar o inclusive en algunos casos mejor de lo que pudiera ser un lente de contacto permeable al gas corneal. Podemos recordar también, y creo que en la mayoría de los casos de nuestra experiencia como optometristas y contactólogos, es el hecho de que estos lentes permeables al gas corneales pues son excelentes lentes desde el punto de vista óptico, pero desde el punto de vista de comodidad pues realmente no a todos los pacientes digamos que se sienten cómodos con estas adaptaciones de los lentes de diámetro que hoy llamamos de diámetro pequeño. Entonces esta es la razón por la cual, más allá de que la córnea de estos pacientes en años anteriores no llegara digamos, a tener un desequilibrio importante como la formación de hidrops, o que perdieran realmente la transparencia corneal debido al avance del queratocono, aún en córneas relativamente transparentes, pues el hecho de que el paciente no soportara el lente de contacto, no tolerara el lente de contacto de diámetro pequeño, pues entonces terminaban en un trasplante de córnea, ¿no? Entonces, precisamente lo que están mencionando estos reportes, ¿no? Debido a esta tecnología de los lentes esclerales, la cirugía de trasplante de córnea ha disminuido significativamente por la gran comodidad que tenemos nosotros como beneficio al adaptar estos lentes esclerales en estos pacientes, que realmente es, digamos, una de sus pocas soluciones. Como forma general, vemos que las aplicaciones de lentes esclerales en un principio, pues digamos que la primera indicación es trabajar precisamente sobre córneas irregulares, ¿no? Ya sea ectasias primarias o ectasias secundarias, o el mismo trasplante de córnea, que en cualquiera de estos casos pues la irregularidad en el astigmatismo de la córnea pues no hace que ni con un lente convencional y como mencionábamos con lente de contacto permeable al gas corneal pues tuviera una suficiente tanto visión como tolerabilidad los pacientes. También es importante recordar que estos lentes de contacto vamos a también poderlos adaptar en córneas regulares, no necesariamente irregulares. Ha sido tal el éxito de las córneas irregulares que también los podemos adaptar en córneas regulares. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones más específicas en esta plataforma. Y pues definitivamente es algo en lo que ya hemos avanzado un poco más en América Latina, pero creo que todavía nos falta
tener más objetividad en el hecho de que también este lente de contacto, este diseño escleral nos permite también adecuarnos para trabajar en casos inclusive complejos de problemas de la superficie ocular, ¿no? Cualquier problema de ojo seco, inclusive severo, síndrome de Stevens-Johnson, defectos epiteliales persistentes, como lo vemos aquí en el slide, en la diapositiva, donde se demuestra que el simple hecho de colocar este lente de contacto va a tener tender una mejoría significativa este epitelio que tiene problemas severos y que a veces con medicamentos simplemente no sale adelante, ¿no? Y esto ya está realmente ampliamente demostrado en la literatura científica, cómo estos lentes esclerales definitivamente ayudan a estos problemas de la superficie ocular. En la diapositiva aquí vemos un caso muy sencillo de un reporte de Patrick Caroline y Randy Kojima, donde se observa el proceso que llevó este paciente durmiendo inclusive un mes, aunque no está totalmente indicado, no es un lente para dormir, pero en este caso específico se requería de este uso extremo del lente escleral precisamente por el problema importante que tenía en el epitelio, y vemos como el mismo reporte nos demuestra que a medida que pasaron los días y las semanas, pues la recuperación del epitelio fue realmente satisfactoria. Y bueno, definitivamente creo yo que no tenemos ninguna duda desde el punto de vista óptico que es un lente excelente por su misma regularidad de la superficie, que nos va a mejorar esa agudeza visual de manera significativa con estos pacientes altamente de córneas irregulares. Pero creo que el beneficio número uno es el hecho de que sea un lente bastante cómodo, ¿no? Es un lente que el paciente prácticamente no va a sentir. En algunos casos, de acuerdo a mi experiencia, por lo menos algunos pacientes inclusive lo sienten más cómodo que un lente de contacto blando, ¿no? Obviamente todo esto se debe básicamente a su diámetro mayor, una mínima interacción con los párpados y un mínimo movimiento que hace que el lente prácticamente sobre la superficie ocular pues no se sienta, ¿no? Este mismo gran tamaño pues hace que el lente sea totalmente estable y consistente siempre digamos en el mismo lugar, y eso entonces nos va a evitar problemas de descentrado que nosotros vemos cuando adaptamos los otros lentes de diámetro pequeño, sobre todo por ejemplo en trasplantes de córnea, donde la irregularidad es bastante importante con respecto al injerto y al resto de la zona de la córnea, y entonces el lente no se va a mantener de manera centrada. Como les mencionaba, pues la visión, nadie está de pelea con que la visión que puede dar este lente de contacto es realmente maravillosa, precisamente debido a su gran regularidad en la superficie. El hecho también de tener un lente de gran tamaño, tenemos una zona óptica bastante amplia que siempre se va a mantener centrada, como les mencionaba, sobre la pupila y el eje visual del paciente. Esto también va a hacer que veamos nosotros una gran reducción en brillos y destellos. Como les mencionaba, en algunos pacientes de ojo seco o ojo seco parcial, pues el hecho de que el lente de contacto, a través de su adaptación, mantengamos siempre la córnea humectada con la solución salina sin conservadores, pues entonces va a hacer que estos pacientes tengan un alivio bastante bueno, especialmente por ejemplo si hablamos de pacientes de postcirugía refractiva que tienen algunos problemas de sequedad, resequedad en sus ojos. Con estos lentes los podemos también ayudar a generar un alivio en esa condición de la superficie ocular. Muy bien. La adaptación, pues digamos que hay ciertas filosofías que hay que cumplir en un momento dado con cualquier lente de contacto escleral, y vemos que en principio el lente de contacto escleral no debe tocar la córnea en ningún punto, ni centro ni periferia media, y mucho menos en el limbo, ¿no? Y vamos a tener que observar también que la parte extrema del lente de contacto, ¿no? Lo que es ya la zona, como llaman, de aterrizaje, la zona escleral o la zona de apoyo, pues tenga, digamos, un contacto lo más tangencial posible a la parte de la esclera o la conjuntiva escleral, que es donde realmente el lente va a tener, digamos, su descanso. Todos los lentes esclerales, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, tienen un proceso de asentamiento, precisamente porque el lente se va a apoyar en una zona que es muy laxa, muy flexible.
Esto al día de hoy realmente no se ha podido determinar qué tanto se va a sentar un lente, inclusive en una misma persona, con referencia entre un ojo y otro ojo, entre ojo derecho y ojo izquierdo. Pero por eso nosotros debemos de observar y tener cuidado en el momento del diagnóstico, dejar el tiempo suficiente, por lo menos unas 3 o 4 horas, para que observemos qué tanto podría llegar a descender ese lente sin que llegue a tocar la córnea. Entonces, ya hablando específicamente del One Fit Med, es un lente diseñado específicamente para córneas altamente irregulares, ¿no? Y el MED precisamente significa que es un lente médicamente adaptado para este tipo de situaciones. Dentro de las grandes características que se desarrolló con este lente, que es una gran evolución en todo lo que es la plataforma OneFit de laboratorios Blanchard, pues vemos cómo ahora nosotros manejamos 4 zonas específicas para poder hacer una adaptación, digamos, lo más personalizado posible, tanto a la córnea del paciente como a la zona donde el lente va a aterrizar, a la zona de la esclera anterior, digámoslo así. Entonces tenemos una zona central, que es donde vamos a medir la altura de la ságita que vamos a requerir para atender a esa córnea adecuadamente, una periferia media, una zona limbal y lo que es la alineación del borde en la esclera. Tenemos aquí también otra gran opción que es con este lente One Fit Med tenemos 3 opciones de diámetro. El 15.6 es el diámetro estándar, es inclusive para el One Fit Med es el menor diámetro, y todavía tenemos 2 opciones más en caso de que necesitemos un diámetro mayor, o ya sea porque necesitamos incrementar la ságita en el centro o porque estamos trabajando ante córneas mucho mayores, ¿no? 12 milímetros, 12.1 milímetros, 12.5 milímetros. También podemos encontrar ese tamaño de córnea y entonces necesitaríamos trabajar con un lente de mayor diámetro. Tenemos las otras 2 opciones, que es de 16 y 16.4 milímetros. Y bueno, definitivamente que el gran rango de variabilidad que tenemos en las diferentes zonas para nosotros poder ajustar el lente en las diferentes 4 zonas dependiendo de la regularidad o irregularidad de esa córnea que estemos trabajando, pues es también bastante amplia. Vemos aquí, por ejemplo, que en la ságita central podemos empezar inclusive en ságitas muy pequeñas, muy bajas, desde 3.800 hasta 6.600 micras. Creo yo que tendría que ser realmente una córnea definitivamente demasiado irregular, demasiado anómala para que una altura sagital de 6.600 micras no podamos llegar a hacer una adaptación adecuada, ¿no? En las otras 2 zonas tenemos rangos que inclusive se han ampliado con respecto al One Fit Med, que se lanzó hace unos años, y en este momento vemos que en la zona de la periferia media y en el limbo tenemos rangos de 600 micras, es decir, o más 300 micras para levantar o separar esa zona de la periferia o del limbo, o inclusive reducir hasta 300 micras. Entonces son rangos bastante amplios, y lo mismo pasa en la zona del borde. Tenemos un rango de 600 micras o 300 de elevación o 300 de disminución, o para disminuir el borde que necesitemos ajustar a la zona de la esclera que estamos nosotros trabajando. Entonces, bueno, el proceso de adaptación realmente es muy sencillo. No hay un método específico para elegir el lente inicial en un momento dado. Esto nos podría servir como una primera guía, o ya sea que nosotros observemos el perfil del paciente, el perfil de la córnea que tiene ese paciente, y entonces, por ejemplo, como vemos aquí en la diapositiva, este cono extremo aquí a la derecha o a la izquierda de ustedes, que es un cono bastante con una elevación bastante importante, pues entonces ya comenzaríamos a lo mejor con una ságita de 5.500 micras probablemente hasta 6.000 micras, ¿no? Sin embargo, si tenemos alguna otra situación que no sea tan extrema, podemos empezar con un lente de 4.000, 4.400 micras digamos, en un caso que sea una córnea mediana, ni plana, ni con una elevación bastante considerable. Podemos empezar con un lente de 4.000 a 5.000 micras aproximadamente. Recordemos, y siempre lo he mencionado, esto llama mucho la atención porque a pesar de esta gran tecnología en un momento dado, en el desarrollo, diseño de este lente, de esta nueva generación de lentes esclerales, pues todavía es un tema de ensayo y error, ¿no? Entonces colocamos el lente que hemos seleccionado,
y vamos a ver que este lente necesitamos para el diagnóstico utilizar fluoresceína, como lo vemos aquí en la fotografía del centro. Vamos a utilizar una bombilla o una chupa donde vamos a colocar, vamos a tener el soporte del lente, llenamos la concavidad del lente con solución salina sin conservadores y solamente para efectos de diagnóstico aplicamos un poco de fluoresceína. Esta fluoresceína, como lo vamos a ver en unos minutos, nos va a ayudar a diagnosticar y a calcular más bien cuál es la diferencia, el espacio que hay en la cavidad o bóveda entre el lente de contacto y la córnea. Entonces, una vez que colocamos el lente de contacto, pues así de manera inmediata, inclusive con una luz azul cobalto, podemos observar qué está pasando en forma, digamos, como les decía, inmediata digamos, en la relación lente-córnea de este paciente, ¿no? O podemos observar que no hay suficiente fluoresceína en la región central. Eso probablemente nos está indicando que estamos ante una ságita muy baja y necesitamos aumentar la ságita. Inclusive nos puede indicar que el lente, la superficie del lente está grasosa, sucia, también tendríamos que retirar el lente, o que tiene digamos, una cavidad, una bóveda con una cantidad de fluoresceína y obviamente de lágrima suficiente en esa región central. El otro punto que debemos observar muy bien es el hecho de que no se formen burbujas, ¿no? Puede ser que en el momento de colocar el lente o cae demasiado líquido, que es el que tenemos en la cavidad del lente, en la concavidad del lente, o que en el momento de colocar el paciente parpadea y entonces pues perdemos líquido, y al colocar el lente, aunque se coloca de manera adecuada, queda una burbuja muy importante que en este caso no podemos hacer otra cosa que retirar el lente de contacto, volver a llenar la cavidad del lente con fluoresceína y con solución salina y volverlo a colocar, ¿okay? Esto pues es realmente inaceptable, no podemos dejar al paciente en esta condición. Una vez que hemos ya entonces colocado el lente, pues observamos realmente que las condiciones sean las adecuadas para permitir esas 2 o 3 horas que vamos a dejar el paciente con el lente durante la prueba. Y como les mencionaba, el fenómeno entonces del asentamiento, ¿no? Básicamente todos los lentes, unos en mayor, digamos en mayor grado, otros en menor grado, van a tener ese asentamiento. Es una disminución, como lo vemos aquí en esta gráfica, una disminución que se hace especialmente en la zona central del lente, y esto debido pues obviamente a la interacción del borde del lente con la zona, digamos, de la conjuntiva y de la esclera en el ojo del paciente. La cantidad de micras realmente puede variar mucho cuánto puede disminuir un paciente. Alguna vez tuvimos la oportunidad de medir algunos pacientes durante su prueba, y en algunos casos llegamos a ver que en cuestión de 1 hora ya habían descendido hasta 100 micras, y eso medidos inclusive con un OCT que nos ayudó precisamente a dar esta precisión en la disminución en cuestión de 1 hora, ¿no? Hay otros que disminuyen menos y hay otros que todavía pasan algunas semanas para llegar a un asentamiento todavía un poco más prolongado. De ahí que es importante entonces que dejemos, repito, el tiempo suficiente para observar cuánto podría llegar a descender el lente final, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto espacio deberíamos dejar ya, digamos, en el lente ya final, en la entrega del lente final? Entonces, más o menos se calcula aproximadamente en la región central del lente entre 150, yo podría decir inclusive en algunos casos hasta en 200 micras, ¿ok? Recordemos que, insisto nuevamente con el tema del asentamiento, puede ser que en las semanas posteriores el lente puede descender un poco más. Entonces, si lo dejamos como muy al límite, 100, inclusive hasta 150 se me hace un poquito límite, y el lente desciende de manera importante en esas semanas, pues entonces en la revisión de los 15 días o del mes ya vamos a estar observando que hay un pequeño, a lo mejor, toque o un descenso bastante importante en la zona central del lente, ¿no? En la periferia media, entre 100, 125, 150 micras es adecuado.
En la zona limbal es mucho menor, el lente ya se va cerrando un poco más, tenemos en 50, 75 micras, 80 micras aproximadamente, y pues como mencionábamos, ya en la región de la zona de aterrizaje, como dicen los americanos, en la zona del borde del lente, pues observar el mejor alineamiento con respecto a la conjuntiva lo más tangencial posible. Entonces, ya hablando, digamos, de cada una de las zonas, como lo mencionamos, en la zona central, pues tenemos definitivamente un rango bastante amplio en caso de que requiramos, sobre todo, hacer adaptaciones en córneas demasiado irregulares, en conos muy altos, hasta 6.600 micras en pasos de 0,50 micras. Y importante repetir, no debe haber ningún toque realmente en esta zona, ¿no? Para hacer digamos, la valoración cuando tenemos nosotros la lámpara de hendidura, número uno, tener una excelente iluminación, una buena óptica de la lámpara de hendidura y hacer un perfecto corte, como lo vemos aquí en la fotografía, para poder observar las diferentes, un corte en sección óptica para poder observar las diferentes capas que nosotros necesitamos evaluar, ¿no? La cara más anterior pues corresponde al lente de contacto. Esta línea verde que estamos observando aquí de manera intensa, pues es la que nos está indicando realmente ese espacio, la cavidad, la bóveda, cuánta separación hay entre el lente y la córnea, y luego pues ya vendría la otra región que sería precisamente la córnea del paciente. Y como lo vemos aquí también, a pesar de utilizar fluoresceína para esta evaluación, definitivamente se puede observar de mejor manera con luz blanca. No es necesario utilizar el filtro azul cobalto o inclusive con el filtro amarillo, ¿no? Con el simple hecho de utilizar luz blanca podemos hacer este corte perfectamente bien. En la zona bueno, esto es precisamente lo que tenemos que evitar, ¿no? Aquí se ve claramente cómo cuando a lo mejor el lente no está tocando, pero digamos, esta parte oscura, negra en la región central nos está indicando que el lente tiene una sagita muy, muy baja, ¿no? Y que probablemente si dejamos ese lente en esa condición, eso sí llegue a tocar la córnea en los días o semanas posteriores, lo cual nos va a causar otro problema importante, además de que ya tiene el paciente de queratocono. Entonces siempre tenemos que observar suficiente espacio, suficiente fluoresceína en esa región central para evitar el toque en la zona central de la córnea, ¿no? Aquí podemos ver cómo inclusive si se dejan por algunas horas el lente colocado sobre esa córnea que está generando un toque, no sé si alcanzan a observar ahí cómo ya se genera una pequeña desepitelización. Y si colocamos ahí fluoresceína vamos a ver un pequeño puntilleo precisamente en donde el lente está rozando sobre esa córnea. Entonces aquí obviamente necesitamos es incrementar la altura sagital de ese lente para tener una mayor separación. Lo mismo va a suceder en la región de la periferia media o de la media periferia. Nuevamente tenemos 600 micras de rango, una elevación hasta 300 o un decremento hasta 300 micras, dependiendo de lo que nosotros estemos observando en esa córnea. Y aquí sí lo podemos medir todavía en un rango menor, que es en pasos de 25 micras, igual que en la periferia, en el limbo, ¿no? Este es interesante en este lente, el OneFit Med, porque si observamos aquí la fotografía, vemos que estos lentes tienen, los lentes de prueba, claro, antes de que se me olvide, los lentes en la caja de prueba, nosotros encontramos dos anillos. Estos dos anillos, el primer anillo que vamos a encontrar precisamente nos ayuda a nosotros a identificar la zona en la que estamos trabajando. Este primer anillo corresponde a la zona de la periferia media, es de aproximadamente 9.5 milímetros de diámetro, ¿ok? Y entonces cuando nosotros observamos este primer anillo significa que estamos sobre la periferia media de la córnea. El otro es, como les mencionaba, la zona del limbo, ¿no? Tenemos el mismo rango de variabilidad de más o menos 600 micras, 300 micras de elevación, 300 micras de decremento en un momento dado en pasos de 25 micras. Recordemos que el limbo es una región muy importante en la córnea porque es donde se encuentran las famosas células madre. Y el hecho de nosotros llegar a afectar, generar un toque importante o llegar a alterar la fisiología en esta zona de la córnea, pues entonces nos crearía un problema importante, inclusive una patología corneal, que tengamos que llegar a suspender el lente de contacto por esta situación, el lente escleral. En esta zona
Esto es lo que no debemos observar. Se ve muy claro aquí en la fotografía donde tenemos la fluoresceína. Ahí sí nos ayuda un poco más el hecho de tener utilizar el filtro azul, porque se va a observar esta zona negra precisamente, donde nos indica nuevamente o que hay un espacio muy pequeño, muy reducido entre lente y córnea, o que definitivamente hay un toque ahí en esa zona. Entonces esto es lo que tenemos que evitar también en esta región de la córnea, en la zona limbal, ¿no? Tenemos que observar esta situación donde hay suficiente fluoresceína en esa región para evitar precisamente ese toque. Y aquí nuevamente tenemos el segundo anillo. Este es una marca láser, un anillo que, insisto, solamente lo vamos a observar en los lentes de la caja de pruebas, y en este caso este segundo anillo corresponde a un diámetro de 12 milímetros, que también correspondería más o menos a donde se sitúa el limbo de la córnea del paciente. Entonces nos ayuda a identificar esta zona de manera adecuada. Y si ustedes ven aquí la fotografía del OCT, ven una muy pequeña muesca, que en el caso de que tengan ustedes la facilidad de tener un OCT en su consultorio o cerca de ustedes, pues no es que el lente esté dañado, sino que esa es la pequeña muesca que corresponde a ese anillo, a esa marca láser que se ha hecho en los lentes de prueba, ¿sí? Ahora, aquí también la gran versatilidad que tenemos en este diseño es que estas dos regiones, especialmente la periferia media y el limbo, podemos hacer las combinaciones que se requieran, como lo vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, en la región de la periferia media yo necesite disminuir el valor de la ságita, y en la zona del limbo, perdón, necesito incrementarlo, ¿no? Puede ser uno o al revés, inclusive, ¿no? O puede ser que en los dos casos, periferia media y limbo, yo necesite incrementar la ságita, o en los dos casos, o en las dos regiones más bien, periferia media y limbo, necesite disminuir la ságita. Entonces podemos hacer las combinaciones que se requieran, repito, de acuerdo al caso que nosotros estemos observando. Muy bien, y la otra parte realmente que yo diría más interesante es la región del borde del lente, ¿no? Desde que yo inicié, afortunadamente ya hace muchos años, con la adaptación de lentes esclerales, desde un momento percibí que, y creo que todos ustedes estarán de acuerdo, desde un momento percibí que definitivamente digamos, el reto más importante, y que digamos tenía más tener más cuidado, era el hecho de alinear lo mejor posible la zona del borde de la zona escleral del lente, o la zona de aterrizaje, con respecto a la conjuntiva escleral del paciente. Entonces, aquí, ¿qué es lo fantástico de este lente? Pues nuevamente, el amplio rango que nosotros tenemos para manejar las diferentes asimetrías o irregularidades de la misma esclera. Recordemos rápidamente todo lo que hemos aprendido en los años anteriores y todas las publicaciones que se han presentado, donde nos indican que a medida que nos alejemos del limbo, entre más lejos estemos del limbo, más separados del limbo, mayor es la irregularidad de esa zona de la esclera, y mayor es la asimetría en esa zona. Entonces requerimos en muchos casos de variaciones importantes, o ya sea de elevación o de depresión, para poder alinear lo mejor posible los bordes de acuerdo a digamos, a la esclera que se esté manejando. De aquí entonces muy importante el hecho de que nosotros podamos observar de manera adecuada en todas las regiones si realmente tenemos un buen alineamiento, o si hay lo que se llama un pinzamiento o un blanqueo de esa zona de la esclera, donde nos está indicando que hay un corte, ¿no? Está tan cerrado el lente en alguna región, está tan cerrado el borde del lente, que inclusive pues corta precisamente la irrigación, la vascularización de esa zona, y se ve realmente de manera evidente en un momento dado en la zona de la esclera, ¿no? El diseño que se ha hecho, que este también es un diseño mejorado en la plataforma OneFit es entonces que se ha diseñado desde un momento en los primeros lentes, inclusive el estándar, en que esa región sea lo más tangencial posible a la esclera del paciente, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrarnos con retos muy grandes, como les comentaba, donde definitivamente vamos a requerir de utilizar un diseño tórico periférico, ¿no?
Y también, no lo tengo en este momento, pero también hemos visto ya bastantes, digamos, resultados clínicos en la literatura científica donde demuestran que en la mayoría, si mal no recuerdo, entre el 75 y 80% de las adaptaciones de lentes esclerales, el 75-80% requieren de bordes tóricos, es decir, de diferentes elevaciones en los diferentes meridianos para poder tener el mejor alineamiento posible en esa región. Y bueno, entonces aquí es muy importante observar los 360 grados que en donde nosotros tenemos que evaluar esa región escleral, ¿no? El paciente mira para abajo, observamos la parte superior, la parte inferior, la parte nasal, la parte temporal, ¿no? Porque inclusive en estos 4 cuadrantes se pueden presentar diferentes situaciones, sobre todo, repito, cuando estamos hablando de escleras muy asimétricas. Y bueno, una vez entonces que tenemos ya toda esta situación, digamos, de la adaptación controlada, ya han pasado las 4 horas y aparentemente no tenemos que hacer un cambio importante en el momento de la prueba, pues el siguiente paso ya es llegar a sobrerefractar para nosotros determinar cuál es el valor de la graduación del lente final que vamos a adaptar a ese paciente. Aquí yo siempre insisto muchísimo y no debemos de confiarnos el hecho de tener un lente permeable al gas, el cual entre comillas nos va a compensar casi toda la irregularidad o el astigmatismo irregular que tenga ese paciente. Siempre insisto yo que debemos de hacer una sobrerefracción esferocilíndrica. No nos debe dar miedo encontrar un cilindro a cualquier eje, porque afortunadamente en esta plataforma OneFit se puede, en caso de necesidad, se puede hacer un diseño tórico anterior, el cual nos va a compensar ese cilindro y el eje que se requiera para la adecuada graduación de ese paciente. Entonces, en muchos casos yo he visto que los pacientes, algunos pacientes que me remiten a mí porque no ven bien con su lente escleral, es simplemente porque digamos que falta parte de la graduación, ¿no? Colocaron una graduación esférica, al hacer una sobrerefracción esferocilíndrica, pues digamos que la parte esférica está correcta, pero aparece un 1.75, un 2.25, hasta 2.50 probablemente, un poco más de cilindro a determinado eje, que obviamente esta cantidad de cilindro pues no va a permitir una adecuada visión del paciente. Pero repito, lo que podemos estar tranquilos es que el hecho de que nosotros ordenemos ese tórico anterior, vamos a compensar correctamente y al 100% la graduación que requiere ese paciente para tener la mejor visión posible con su lente de contacto escleral. ¿Sí? Esta situación de que nos aparezca digamos, astigmatismo residual, pues se puede ir a diferentes situaciones, inclusive a una misma flexión del lente. Aún así, la forma más correcta en un principio de manejarlo es, repito, tenemos la opción del tórico anterior inclusive en muchos casos, por eso les mencionaba que el 80% de los casos se requiere de una tórica, bordes tóricos que también nos pueden ayudar realmente a compensar el hecho de que el lente se esté flexionando y nos esté generando un astigmatismo residual importante. Entonces, bueno, cuando digamos en el caso de que nosotros pidamos el lente de contacto tórico anterior y específicamente en el OneFit Med, nosotros vamos a ver diferentes marcas, ¿no? Estas dos marcas horizontales que vemos aquí nos están indicando que es un lente de contacto tórico periférico, ¿sí? Que tiene un borde, una óptica tórica, y la marca inferior nos está indicando que es un lente tórico anterior. Entonces, nuevamente, esto es una gran combinación de factores ópticos donde podemos generar todas las opciones posibles que se requieran para la mejor y optimizar la adaptación en la córnea de estos pacientes. Una parte importante aquí definitivamente es el uso de esta herramienta de compensación de parámetros. Yo recomiendo que aunque nosotros necesitemos hacer la más mínima variación y aparentemente nos vaya muy bien con las matemáticas y podemos hacer ciertos cálculos, yo definitivamente le insisto en que cualquier variación que haya que hacer, utilicemos esta herramienta de compensación. En esta primera línea donde vemos nosotros aquí, nosotros vamos a colocar todos los datos que tenemos del lente de prueba que se está utilizando en el momento, ¿no? Y valga la pena la aclaración, aquí podemos colocar los lentes de los datos del lente, ya sea de la caja de pruebas, porque es un paciente, digamos, de primera vez, es la primera vez que estamos haciendo la adaptación del lente, o
de algún paciente que ya llegó con un lente escleral o a lo mejor un lente que nosotros mismos colocamos y que todavía necesitamos hacer algunas adecuaciones. Entonces, estos primeros valores son el lente que el paciente tiene puesto en este momento. Ahí colocamos todos los valores y nos dan todas las opciones, ¿no? La altura sagital, el diseño del borde, de la parte central, si es oblato, prolato, ¿sí? Si tiene alguna reducción central de separación. Nos dan las tres opciones en la periferia media, en el limbo y en el borde. También nos están preguntando aquí desde un inicio si tenemos en ese lente que tiene el paciente, si el borde es tórico o no es tórico, ¿sí? El poder del lente y el diámetro del lente. En la segunda línea, en la zona que mostramos aquí como zona B, vamos a colocar todas las, digamos, modificaciones que se requieran hacer para optimizar la adaptación en ese paciente. Aquí, por ejemplo, como una forma de ilustrarlo, tenemos modificaciones en la ságita. Vemos que se aumentó 100 micras la ságita, incrementamos la elevación de la zona limbal en 50 micras, vamos a colocar un borde tórico que en el lente que teníamos puesto no estaba así, y aquí nos dan también entonces que requerimos un borde tórico. Entonces aquí nosotros vamos a especificar cuál es qué tanto necesitamos en el meridiano más plano y en el meridiano más curvo de elevación, ¿ok? El menos 75 nos está indicando que estamos disminuyendo la ságita, y el más 75 nos está indicando que estamos levantando la ságita. También colocamos aquí el valor de la sobrerefracción. También importante hacer esta aclaración: en la sobrerefracción no es necesario nosotros hacer adecuaciones a la distancia al vértice. Es decir, si nos da un -4, -5 en nuestra refracción, ese es el valor que vamos a colocar aquí directamente. No es necesario hacer una adecuación de la distancia al vértice. Y luego, ya con estos valores modificados, nosotros los vamos a poner a oprimir, dar clic en calcular. Y entonces el mismo programa nos muestra algo fantástico. A la izquierda, remarcado aquí en este cuadro en rojo, vemos cómo nos da ya la indicación del lente ya final calculado, ¿no? Con los valores ya finales. Y a la derecha se me hace un gráfico bastante interesante porque nos ayuda a comparar las diferentes modificaciones que hicimos con respecto al lente original. Entonces aquí vemos en qué zonas aumentamos o disminuimos, ¿no? Ya sea la zona central, recordemos que colocamos 100 micras de elevación. Entonces ahí vemos la línea negra, digamos que es el referente del lente que se tenía, el lente de prueba o el lente que traía el paciente, y la línea azul nos va a mostrar las diferencias que tenemos con respecto a ese lente de prueba, ¿no? Y en la parte de abajo pues nos hace un poco más aumentado esa diferencia en micras, tanto de elevación o de depresión. Entonces aquí nosotros todavía podemos llegar a afinar un poco más el requerimiento que nosotros necesitemos, ¿no? Puede ser que a lo mejor el borde siento yo que necesito en el más 75 que tenemos aquí en el meridiano plano, a lo mejor necesito no, un más 125, ¿no? Elevarlo todavía 50 micras más. Entonces nos da una opción a que podamos todavía hacer un análisis, digamos, gráfico de la situación del paciente. Y bueno, definitivamente, por lo menos al día de hoy, a menos que tengamos aparatos tan sofisticados como los profilómetros esclerales, donde ya recordemos que estos nuevos equipos miden hasta casi 20-22 milímetros de cuerda con respecto a la posición de la córnea del paciente. Creo que en la mayoría, si no en todos los casos, vamos a requerir de una caja de pruebas, ¿no? Que es la que nos va a ayudar a determinar cuál es el lente que vamos a indicar como final para nuestra paciente, ¿no? En el caso del OneFitMed es una caja realmente bastante completa. Viene 20 lentes con bordes tóricos esféricos, 4 lentes con bordes tóricos, que por ejemplo en mi caso es la mayoría de los que yo utilizo, ¿no? Porque este borde tórico, repito, en la mayoría de los casos casi siempre vamos a requerir un borde tórico para tener el mejor alineamiento en esa zona de aterrizaje con respecto a la esclera asimétrica de estos pacientes, ¿no? Y las ságitas en esta caja de prueba va de 4.000 a 6.000 micras, o sea que es prácticamente, podría yo decir que el 90, si exagero un poquito, el 95% de los casos que nos llegan a nuestro consultorio lo podemos resolver con esta caja de pruebas con un rango bastante amplio. Viene también con una bombilla de inserción, una bombilla para retirar el lente, una lámpara de azul cobalto y un filtro amarillo, ¿no? O sea, tenemos todas las herramientas en un momento dado
para poder hacer una adaptación adecuada en nuestros pacientes. Y bueno, aquí nuevamente lo que les mencionaba, que en esta caja de prueba solamente, no en el lente final del paciente, pero en la caja de prueba, todos estos lentes van a tener estos dos anillos, un anillo interno, digámoslo así, que recordemos que tiene más o menos 9.5 milímetros, que nos está indicando la región de la periferia media de la córnea, y el otro anillo que está el externo, que es hasta de 12 milímetros de diámetro, que nos indica la región limbal de la córnea de nuestro paciente. También otro factor muy interesante, sobre todo los que no somos muy ordenados para la cuestión cuando estamos manejando la caja de pruebas, ¿no? Sacamos 2, 3, 4 lentes y de pronto se nos revuelve todo allí. Todos estos lentes en la caja de prueba también únicamente vienen todos los lentes contramarcados, ¿no? Entonces podemos ver allí especialmente el valor de la altura sagital de ese lente y las medidas que tenemos, ¿no? Que en la caja de prueba son todas estándar en la periferia media, en el limbo y en la zona del borde del lente, en la zona de aterrizaje. Pero esta medida que en este caso, por ejemplo, nosotros observamos allí de 5300 micras, ya sabemos entonces cuál es el lente que tenemos nosotros por ahí sin identificar. Y bueno, ya como un resumen importante de los parámetros, como les mencionaba, vemos entonces que en la región central tenemos opciones bastante amplias de 3800 a 6600 micras, pero aquí hay una cosa muy importante que tenemos que observar, ¿no? Fíjense ustedes, a medida que requerimos de una sagita mayor, ya cuando estamos hablando sagitas de 3800 a 6600 o de 6600 micras, ya vamos a requerir precisamente de diámetros mayores, ¿no? Recordemos rápidamente, a mayor diámetro, eso nos permite una mayor altura sagital. Entonces, en el caso de que nosotros pidamos un lente de 6600 micras, pues obviamente vamos a requerir un lente de mayor diámetro. Así que cuidado también, repito, con la zona de aterrizaje en el caso de que necesitemos un lente de esta gran altura sagital, ¿no? En la periferia media, limbo y en el borde, pues un rango de 600 micras, más o menos 300 micras en tanto elevación como de presión y con diferencia en pasos de 25 micras. El diseño oblato lo vamos a ver un poco más adelante. Es un diseño bastante interesante porque es el diseño que nos va a ayudar a mejorar la alineación, especialmente cuando estamos precisamente trabajando con córneas centrales oblatas o muy planas. Entonces aquí tenemos una gran variabilidad de poder reducir la zona, nada más la zona central del lente hasta en 230 micras. Poderes esféricos más o menos 40 es absolutamente más que suficiente. Por lo menos yo nunca he usado un lente de tan altísima graduación. Sin embargo, en caso de que aquellos casos extremos se requiera, tenemos ese gran rango de más o menos 40 micras, poder cilíndrico suficiente hasta de 5 dioptrías, 40 micras no, más o menos 40 dioptrías en el poder esférico, poder cilíndrico hasta de 5 dioptrías en pasos de 0.25 y cualquier eje. Entonces, lo que les mencionaba hace un rato, en el caso de que nosotros lleguemos a detectar un astigmatismo residual, podemos ordenar sin ningún problema cilindros hasta de 5 dioptrías en pasos de 0.25 y cualquier eje. Y bueno, lo que tenemos ya muy recientemente, es precisamente el nuevo diseño, el One Fit Med Plus. Básicamente este Plus tenemos dos situaciones que la hacen diferente al lente que acabamos de describir ampliamente, que es primero que todo ampliar el diámetro que tiene el lente hasta en 17 milímetros, ¿sí? Esto significa que entonces podemos llegar a tener una altura sagital central hasta de 7000 micras. Creo yo que aquí prácticamente sí no se nos escapa ni el más gigante de los queratoconos o de la irregularidad en una córnea, ¿okay? 7000 micras es realmente demasiado y por eso es que entonces se genera un lente de mayor diámetro que es de 17 milímetros. Entonces, con este nuevo diseño incorporado a toda la plataforma OneFit, no tenemos escapatoria para nosotros dar una excusa de algún paciente que no se pueda adaptar adecuadamente a este lente escleral. Entonces,
Ya hablamos, ¿no? Acabamos de hablar entonces de toda la parte del One Fit Med, que es para córneas altamente irregulares o moderadamente irregulares, ¿sí? Pero sobre todo para los casos extremos. Y recordemos que tenemos también la plataforma One Fit, digamos, estándar o 2.0, como se conoce en alguna región de América Latina, y que es la que vamos a utilizar para pacientes con córneas regulares, astigmatismos regulares o moderadamente irregulares. Muchas gracias por su atención.